Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA y llega el turno del decimotercer vídeo, que será de los Sacramento Kings, un equipo que ha perdido su pick de lotería, le ha dado el pick 13 a los Atlanta Hawks. Es algo que le debían del intercambio de Kevin Harter hace ya unos cuantos años. Harter ni está en el equipo ya. Y con esto, bueno, los Kings son un equipo que ha intercambiado a Fox hace unos meses, que están en una etapa complicada tras perder en el play-in y ni siquiera llegar a los playoffs, y que están buscando un poco su nuevo rumbo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hablar un poco de qué me gustaría a mí que hicieran, de cuál es la situación del equipo, de qué flexibilidad tienen o no tienen, y de las posibles vías, ¿no?, que podrían tener para intentar mejorar de cara a la próxima temporada. Y por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis, hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y quiero aprovechar también para dar las gracias a todos los que habéis comentado en el vídeo anterior. No es para tanto, creo que al final a lo mejor me pasé un poco con mi explicación o mi reflexión del final del vídeo anterior, pero eso, vamos, que muchas gracias a todos por el apoyo, de verdad, se agradece muchísimo y os quiero muchísimo. Y nada, dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre los Sacramento Kings, un equipo que no es barato, tampoco está en una situación terrible a nivel impuesto de lujo, ¿no? Están ahora mismo a 20 millones del impuesto de lujo, con la plantilla relativamente completa, digamos. Podrían tener disponible su mid-level de 14,1 millones de dólares y su excepción bianual de 5,1. Es poco probable que utilicen ambas porque tienen también gestiones internas que hacer. Y tienen unas cuantas excepciones de intercambio, una de 16,8 millones, una de 5,9, otra de 4,7 y otra de 4,4. Tienen también la mínima del veterano, y en lo que respecta al draft tienen solo el pick 42. En este vídeo no mencionaré ningún jugador en este pick, pero siempre hay posibilidades de ir a por algún jugador que pueda, bueno, ser el típico veterano con experiencia que pueda aportar tal vez algo en la segunda unidad eventualmente. En lo que respecta a los agentes libres, hay unos cuantos, pero ninguno muy relevante. Están Trey Lyles, Jake LaRavia, Doug McDermott, Jay Crowder, Markel Fultz, Isaiah Crawford y Mason Jones en contrato dual. De estos, los más destacables son Trey Lyles y Jake LaRavia, que luego hablaremos de ellos, por supuesto. Y pasamos a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo. A nivel ofensivo, los Kings son un muy buen equipo. Es cierto que tienen problemas con DeMar DeRozan más Domantas Sabonis, pero son un equipo bueno en ataque, que a nivel contractual están bien. Es cierto que Lavin cobra un máximo y Sabonis prácticamente un máximo, pero son del 30%, no del 35%. Sabonis de hecho está un poco por debajo, y aparte de eso el resto de contratos no son muy potentes, y por eso tienen ese pequeño margen para respirar un poco, ¿no?, por debajo del impuesto de lujo. Y es un equipo potente a nivel de creación. Entre Lavin, Sabonis y DeRozan y Malik Monk, además, hay 4 playmakers de alto calibre. El único que es un muy buen pasador para su posición es Sabonis, pero DeRozan mueve el balón y es capaz de pasar algo. Malik Monk ha tenido un desarrollo potente este año en ese aspecto. Lavin algo hace. Y bueno, eso, son jugadores capaces de crear un poco por sí mismos, ¿no? En lo que respecta a las principales debilidades de este equipo, la de siempre sigue ahí, que es la defensa. En los Kings, a nivel defensivo, es complicado hacer funcionar un sistema cuando tienes a Sabonis como eje de la defensa, digamos, como jugador en un rol tan principal como es el de pivot a nivel defensivo. En la segunda unidad además tienen a Valanciunas, que es un pivot grande que rebotea y que es mejor que no tener a nada, que es lo que tenían antes de intercambiar por él. O sea, que en eso está bien su llegada, pero no es que sea alguien que mejora a nivel defensivo al equipo, ¿no? Son un equipo flojo a nivel de triple, como decía antes, y un equipo falto de explosividad, lo cual resulta difícil de decir hablando de un equipo con Zach LaVine, DeMar DeRozan y Malik Monk. Pero DeRozan ya no tiene 25 años, LaVine tiene sus momentos obviamente, pero ya no juega con esa misma explosividad que antes. Y bueno, Monk sí que tiene ese punto, pero ese Keegan Murray, Jonas Valanciunas, Domantas Sabonis básicamente hace que el equipo se quede un poco flojo a nivel atlético, ¿no? En lo que respecta a los jugadores en plantilla, tienen a Zach LaVine, Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, Malik Monk, Keegan Murray, que fue el pick 4 del draft originalmente y este verano puede firmar su extensión de contrato de novato, luego hablaremos de eso. Jonas Valanciunas, Devin Carter, su pick de lotería del año pasado, que estuvo lesionado gran parte de la temporada pasada y tras eso estuvo un poco flojo, pero tengo ganas de ver cómo rinde en este segundo año. Creo que es un jugador interesante, la verdad. Luego está Terence Davis, que tiene un contrato no garantizado, fue un fichaje de última hora para rellenar la plantilla básicamente. Y tras eso está Keon Ellis, un jugadorazo, un pick de finales de segunda ronda de los Kings, que
está aportando muchísimo como escolta 3&D, que como jugador de segunda ronda con 3 años de experiencia en la NBA tiene eso, una opción del equipo. Si la rechazan, lo convierte en agente libre restringido y le tienen que pagar inmediatamente, pero se aseguran no perderlo. Si lo mantienen cobrando 2,3 millones el año que viene, luego tienen que lidiar o con una extensión de contrato, pero si no llega a un acuerdo con la agencia libre sin restricciones de Keon Ellis en 2026. Es un tema que será un poco complicado. Luego está Isaac Jones, otro jugador de final de temporada para rellenar la plantilla. Y lo que respecta a las necesidades del equipo, creo que tienen que dejar de ser los Bulls del Oeste. No creo que mantener a DeMar DeRozan y Zach LaVine tenga sentido, y por eso creo que es lógico que intercambien a DeMar DeRozan, porque LaVine acaba de llegar y creo que encaja más como mínimo a nivel edad con este equipo, ¿no? Creo que deben explorar un poco el mercado de Sabonis, pero en el fondo creo que es muy poco probable que el retorno pueda estar a la altura de lo que pueda llegar a valer Sabonis, ¿no? Por cierto, bueno, que quería comentarlo antes de empezar a grabar. Estoy grabando esto el jueves por la mañana. No he visto el partido, pero sí que me he visto el típico resumen de 2 minutos. ¡Wow! Halliburton. Sabonis me ha hecho pensar en él, ¿no? Increíble los Pacers remontando 9 puntos en un minuto y con ese casi game winner de Halliburton, ¿no? Y esa victoria luego en la prórroga. Sabonis por Halliburton. Bueno, eso, que creo que sería interesante explorar el mercado de Sabonis, pero no creo que sea lo suficientemente potente como para que deban tomar una decisión por ahí y nada, que vamos a considerar que sigue el equipo. Ya está. Y en general creo que tienen que decidir un rumbo. Para mí el rumbo no es todavía reconstruir o tanquear, no creo que estén en esa situación. Es muy difícil para mí que este equipo dé el salto hasta llegar a la élite del oeste, aun así yo intentaría hacer algún movimiento más horizontal, intentar darle un poco de forma a la plantilla, a ver si con esto el año que viene rinden mejor, ¿no? Y dicho esto, vamos a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tomaría yo con este equipo. Mason Jones, jugador en contrato dual, a mí personalmente me da un poco igual, es un base alto, no muy bueno en defensa, no muy atlético. Si quieren mantenerlo adelante, lleva un par de... Bueno, base escolta, más bien es un escolta, es un guard, ¿no? Si quieren mantenerlo un par de años más, ok, pero... O sea, un año más en contrato dual, ok, pero me da un poco igual. Isaiah Crawford, por otra parte, es un jugador que me gusta, un jugador no drafteado del año pasado que a mí me gustaba como posible pick de segunda ronda, como futuro 3&D, es un tío que creo que tiene esas herramientas defensivas para realmente funcionar, tuvo muchas lesiones en la universidad y con eso le está costando arrancar, pero en contrato dual yo lo mantendría seguro a ver si se convierte en algo, ¿no? Y luego, hablando de los jugadores en contrato regular, a Terrence Davis yo lo cortaría sin lugar a dudas. Al final ese espacio, ese salario me interesa más en otro lado. Simplemente es uno de esos fichajes de última hora. Lo mismo con Isaac Jones o Damian Jones. Estoy dudando. Da igual, Jones. Un ala pivot que lleva un par de añitos buscando su hueco en la liga, pero yo no creo que vaya a aportar nada diferente a Sacramento, así que yo lo dejaría ir. Y luego está Markelle Fultz, que como veis no hay muchas fotos de él, porque en esta, al final el protagonista es Porzingis, pero está ahí al fondo Markelle Fultz, ¿vale? Lo de Fultz es complicado, porque estos Sacramento Kings no tienen un base. Es cierto que hay suficiente creación y pase entre Monk, DeRozan y Sabonis, como decía antes, pero al final ese base tradicional tampoco creo que sea Devin Carter, por lo que creo que es interesante mantener al menos a un veterano más en ese rol, ¿no? Y a mí Fultz me gusta, creo que todavía puede aportar algo. Yo lo mantendría, no va a costar más de la mínima del veterano y como tercer base para este equipo creo que es una opción viable y más si tiene una pretemporada de por medio para habituallarse al equipo, ¿no? Así que vamos a considerar que se queda un año más en Sacramento a ver qué pasa ahí. Luego está Jay Crowder, Dios, estaba pensando en Crawford, no sé por qué. Luego está Jay Crowder, que yo lo siento, pero creo que su etapa en NBA ya acabó. Se lo trajeron como veterano pseudo 3&D, pero a día de hoy yo no creo que tenga nada que aportar ya y yo lo dejaría ir. Lo mismo con Doc McDermott, otro veterano que para mí ya no creo que tenga nada que aportar en la NBA el año que viene. Muy buen triplista, muy mal defensor. Con el paso de los años el volumen ofensivo se reduce, las carencias defensivas se acentúan. Para mí ya está, ¿no? Luego está Trey Lyles, que es un caso interesante. Cobraba unos 8 millones de dólares en Sacramento. Lyles no espero que tenga un mercado potentísimo. Al mismo tiempo es un jugador útil y un jugador que tal vez pueda cobrar o deba cobrar un poquillo más de la mínima al veterano. En Sacramento, que a nivel de juego interior no van sobrados, creo que es interesante que lo mantengan. A veces juega un poco de 4, a veces de Small Ball 5. No creo que el precio se vaya a ser muy elevado, pero voy a considerar que mantiene a Lyles por un contrato de tal vez unos 6 millones.
un poco menos de lo que cobra ahora, pueden ser incluso unos 4 millones y medio, 5, pero digamos que eso, que él ahí se queda por un par de años y unos 6 millones por año, dudo mucho que en la agencia libre vaya a tener ese tipo de dinero sobre la mesa. Y ahora vamos a hablar un poco de Jake LaRavia, que es un jugador que he mencionado mucho para otros equipos y ahora explicaré bien por qué. Jake LaRavia a mí me gusta. De hecho, estaba haciendo una muy buena temporada de Memphis antes de llegar a Sacramento, donde lo cierto es que no ha rendido muy bien. Creo que es un jugador útil que podría realmente aportar y ser una pieza del futuro de los Kings. Al mismo tiempo, está en una situación complicada en la que están un poco restringidos en lo que respecta a las posibilidades que tienen con él. Como jugador cuya elección o cuyo, sí, bueno, cuarto año de contrato de novato fue rechazado, el equipo que lo tiene en este momento, que es Sacramento, no puede ofrecerle más que esto a menos que utilice una excepción o margen salarial. Esto hace que Jake LaRavia esté limitado por parte de Sacramento a renovar por 5, creo que es un salario inicial de 5,1 millones de dólares la próxima temporada, a menos que quieran utilizar su mid-level en él. Y creo que es muy posible que haya otros equipos que le ofrezcan un poquito más, 6, 7 millones por un par de años para robarlo y ver qué tal. En este vídeo vamos a contemplar la posibilidad de que se vaya. Creo que es posible que se quede también, es posible que llegue a un acuerdo de que le paguen esos 5 millones por un año, tal vez un 1+1, y tras eso esté en una situación ya más de normalidad económica y si ha funcionado lo mantengan. No me encantaría rendirme con él, pero al mismo tiempo eso, creo que hay otras prioridades y por eso, bueno, vamos a dejarlo ir. Y luego hay jugadores que pueden firmar extensión de contrato. El primero está Clavin, ni de coña. Quedan 2 años de contrato, cobro máximo. Vamos a ver qué tal va en Sacramento un año más. Si lo extiendes además luego no puedes intercambiarlo. Dentro de un año, cuando le falte un año para ser agente libre, ya se verá. Ahora mismo es algo que yo no pondría sobre la mesa bajo ningún concepto. Luego está Keon Ellis. Y hablaba antes de él, pero Ellis es un caso súper interesante. Es un jugador productivo, potente, uno de los mejores defensores de este equipo, que es algo que realmente necesitan. Y en esta temporada ha promediado casi 25 minutos de juego con 8 puntos, casi 3 rebotes, un robo y medio, 4 triples intentados y un 43% en triples con un 49% en tiros de campo. Esto se paga. Al final, defensa con más de 40% en triples es algo que se paga. No va a ser carísimo, obviamente, no nos calentemos tampoco, pero los Kings están en una encrucijada aquí, ¿no? Porque pueden convertirlo a agente libre restringido a efectos inmediatos y tener que pagarle, y eso puede incluso forzar al equipo a no tener su mid-level completa, pero probablemente se ahorren dinero de cara a la próxima temporada. Pueden ofrecerle una extensión, yo le ofrecería una extensión de unos 12, 13 millones de dólares de salario por año a partir de la próxima temporada y mantenerlo barato este año y tras eso tenerlo atado, que es un poco lo que pasó con Boston y Sandhauser, por ejemplo. O pueden seguir adelante, no llegar a algún acuerdo de extensión porque Keon Ellis es un chico listo y sabe que puede conseguir más dinero y en agencia libre sin restricciones dentro de un año explorar su mercado. A mí me preocupa la idea de no pagarle ya, pero creo que es posible que se vean forzados a esta situación. Luego hablaremos más de esto, pero creo que eso, que los Kings deberían intentar subirle el salario a 11 millones de salario inicial este año, tal vez, y tras eso ofrecerle subidas salariales y atarlo por unos, eso, 5, si puedes atacar a Keon Ellis por 5 años, 70 millones o algo en esa línea, yo lo haría sin lugar a dudas. De verdad creo que es un jugador productivo y que ese coste va a funcionar. Y luego está Keegan Murray, que sí que tiene esa negociación de extensión de contrato y como antiguo pick 4 del draft, habrá otro nivel de orgullo aquí, ¿no? Y otro nivel de falta de necesidad económica. Keon Ellis ha cobrado la mínima durante 3 años, de hecho menos porque el primer año estuvo en contrato dual. Keegan Murray tiene un salario de pick 4, por lo que supongo que será más complicado negociar con él. Al mismo tiempo es un jugador que yo creo que ha sido productivo en Sacramento, este año ha sido flojo, para mí ha jugado un poco fuera de posición, creo que lo hace bastante mejor de alero que de ala pivot, viendo cómo ha ido esta temporada. Pero es un jugador que ha mejorado mucho en defensa, que aporta rebote, que es un buen triplista, aunque este año haya tirado un 34%. También tiene 24 años de edad, no 22. Es cierto que llegó más maduro a la NBA, pero no me preocupa tanto esto. Y creo que la extensión va a ser complicada. Creo que básicamente el hecho de que haya tenido un año flojo tal vez pueda permitir que Keegan Murray acceda a extender por un poco menos de, o sea, un poco más de 20 millones por año, pero menos de eso ni de broma va a aceptar, y menos como antiguo pick 4, que al final esas cosas cargan peso, nos guste o no, ¿no? Yo le ofrecería eso, un contrato tal vez en la línea de un promedio anual de unos 22 millones y medio. Si pueden atar a Keegan Murray por 5 años, aunque sea opción del jugador en el quinto año, y esos 22 millones y medio de promedio, creo que es un contrato más que
más que interesante y más que atractivo. Al mismo tiempo, no me sorprendería que no llegue a un acuerdo aquí, que Keegan Murray quiera más dinero y Sacramento decida esperar a agencia libre restringida. Y lo que digo siempre, tampoco me parece el fin del mundo. La agencia libre restringida es una situación en la que los equipos suelen estar en una buena posición también para mantener a sus jugadores, aunque es cierto que si lo firmas ya ahorras tensión, ¿no? Pero eso, creo que Keegan Murray puede ser un poco complicado ahí. Dicho esto, vamos a hablar de cómo quedaría la plantilla antes de seguir bueno, cómo seguiría yo cambiando esta plantilla, ¿no? Perdón. Los Kings en este momento tendrían un equipo compuesto por Malik Monk como base titular. Monk ha mejorado en ese aspecto como mínimo, aunque me gustaría mejorar o modificar la posición, es la realidad en este momento. Pero Malik Monk como base titular con Zach LaVine, DeMar DeRozan, Keegan Murray, Domantas Sabonis, Devin Carter, del que espero mucho más en su segundo año, Keon Ellis, renovado, digamos. Luego hablaremos un poco más de las cifras. Trey Lyles, Jonas Valanciunas y Markelle Fultz. Con esto los Kings tienen 5 espacios libres en la plantilla. Solo tienen el pick 42 del draft, pero creo que hay opciones para intentar darle una vuelta a esto. Y la primera opción, y para mí la prioritaria, es salirse de DeMar DeRozan. DeMar DeRozan es un buen jugador, ha sido un buen soldado en Sacramento y lo ha hecho bien. DeRozan también es un tío que no ayuda con el tiro, que no ayuda con la defensa, que cobra sus 24 millones y que creo que no encaja con Zach LaVine y Sabonis, básicamente. Me parece muy lógico que intenten sacar valor por él, intenten moverlo al otro lado y le intenten dar más coherencia a la plantilla. Entre DeRozan y LaVine, DeRozan es más barato, mucho más barato de hecho, y un jugador que creo que es mucho más fácil mover y un jugador que creo que me interesa menos a largo plazo en Sacramento porque tiene 35 años, es la realidad, ¿no? Aún así, como decía, ha sido muy productivo, 36 minutos de juego con 22 puntos por partido y buena eficiencia, no muchos triples como siempre, ni mucho acierto desde 3, pero DeRozan tiene esa capacidad de cerrar partidos, esa capacidad en la media distancia y es un muy buen jugador, eso no se lo niega a nadie, pero el declive está aquí y yo intentaría salirme a tiempo, ¿no? Voy a plantear unos cuantos intercambios, es decir, que me ha costado, porque creo que yo a nivel personal valoro a DeRozan menos de lo que lo valora otra gente, y eso hace que mis propuestas de intercambio tal vez se queden un poco cortas para algunos, no lo sé. Anticipo también que le he estado dando muchas vueltas a la idea de DeMar DeRozan a Houston, porque creo que como closer sería interesante allí, pero no he visto nada. A nivel salarial yo no cambiaría ni de broma a Dillon Brooks por DeMar DeRozan, lo haría encantado si fuera Sacramento, pero no para Houston. Y creo que el intercambio tendría que girar en torno a Jalen Green. Jalen Green no pinta absolutamente nada en Sacramento. Tendría que ser un intercambio a 3 bandas, tal vez a Utah o algo así, pero le he estado dando vueltas, no he visto nada que me convenciera y al final lo dejamos así, ¿no? Por eso, una de las primeras opciones que he pensado es en los Clippers. DeMar DeRozan con James Harden y Kawhi Leonard, mucho nombre, más nombre que otra cosa probablemente a estas alturas. Al mismo tiempo es un tío que encaja, que no se pierde partidos, lo cual creo que complementa muy bien a Kawhi Leonard y no creo que salga muy caro a nivel de valor de intercambio. En este caso lo que he planteado es un intercambio de 3 bandas, el que DeMar DeRozan se va a los Clippers, por él básicamente los Clippers pagan a Chris Dunn y a Bogdan Bogdanovic. Bogdanovic iría a Orlando, donde encaja muy bien en la segunda unidad como triplista básicamente y anotador con capacidad de tiro. Y a Sacramento llegarían Chris Dunn, Jonathan Isaac y un par de segundas rondas. Para Sacramento, tal vez sea un cambio muy agresivo a sumar defensa. Al mismo tiempo, Isaac al lado de Sabonis me gusta a nivel defensivo. Todos sabemos que solo puede jugar 15 minutos por partido, con lo que tampoco me preocupa mucho a nivel de espaciado. Y Dan es un muy buen defensor también en el perímetro. Pierdes tiro en un equipo que lo necesita, habría que darle una vuelta a esto después para intentar mejorar en otros aspectos, pero yo cambiaría a DeRozan encantado por estos dos. Lo dicho, soy yo valorando de menos a DeRozan probablemente con respecto a lo que muchos consideraréis. Luego hay la opción de un intercambio directamente con los Magic. Aquí he planteado a DeRozan por Jonathan Isaac, Jet Howard y una segunda ronda. No confío mucho en Howard, al mismo tiempo podría ser alguien que aporte tiro en la segunda unidad eventualmente. Más una segunda ronda de Jonathan Isaac, que tiene un buen contrato por los próximos años y suma mucho en defensa a este equipo. Me parece sólido. Para Orlando, DeRozan aporta creación y anotación. No anota tiro, o no aporta tiro, ni mejora en defensa al equipo. Al mismo tiempo, Orlando va muy bien a nivel defensivo, no creo que sea un problema. No es para mí el jugador perfecto para los Magic, pero sí que es uno de los más económicos que pueden conseguir de esos jugadores realmente productivos, ¿no? Pero el destino que más me gusta para DeMar DeRozan en este momento son los Dallas Mavericks. Y de hecho este es el intercambio que más me gusta y con el que voy a proceder. Es subjetivo, es complicado, no me lo hubiera planteado ni de broma sin la llegada de Cooper Flagg, pero ahora que Cooper Flagg va a estar en Dallas, creo que los Mavs van a tener más interés todavía en intentar ser productivos y pelear, y para eso necesitan a alguien que cree, porque Kyrie Irving está fuera, lo sabemos todos.
Y al mismo tiempo creo que PJ Washington es más prescindible ahora de lo que era antes de la lotería del draft. Washington me parece un muy buen jugador y es un jugador que me encanta para Sacramento. Básicamente PJ Washington y creo que Jabari Smith Jr. son los dos jugadores que más quiero para los Kings. No veo la forma de conseguir a Jabari Smith, la verdad. Pero defensa en esa posición de ala pivot, tiro de 3, aunque ha sido inconsistente, pero tiro de 3, defensa y tamaño en esa posición de ala pivot es ideal para Sacramento. Caleb Martin está aquí por hacer cuadrar esa área, básicamente. Para los maps, consigue a DeMar DeRozan y he sumado un pick swap en 2026, no he puesto el año, me he liado, pero he sumado un pick swap en la temporada 2026, protegido en el top 6 como mínimo por si todo sale muy mal en Sacramento o por si tienen suerte y con la elección 12 de la lotería escalan al pick 1. Pero los maps creo que podrían ser lo suficientemente optimistas como para considerar que van a ser mejor que los Kings y con esto mejoran un poco su pick en el draft, vendes mejor también el intercambio y con esto también se salen de la renovación de PJ Washington, que va a cobrar mucho más dinero a partir de la próxima temporada. DeRozan ya está firmado por un par de años, te aguanta un poco a nivel de creación hasta que llegue Kyrie Irving. Cuando vuelve Irving pueden jugar los dos juntos, hay suficiente defensa con Cooper Flack, Anthony Davis y Derek Lively en Dallas para hacer algo así, y creo que es algo que realmente beneficia a ambas partes. No sé si estarán dispuestos a mover a PJ Washington o no, pero creo que lo estaría mucho más ahora que antes y me parece un buen retorno y uno de los mejores playmakers que podrían conseguir sin sacrificar mucho hasta la llegada de Kyrie Irving. Y luego hay una construcción también a tres bandas similar. En este caso involucrado a Dallas, Sacramento y los Lakers. Aquí a los Kings llegaría PJ Washington y Gabe Vincent. A los Mavs llegaría DeMar DeRozan y Dalton Knecht y a los Lakers llegaría Daniel Gafford. Creo que Vincent suma más que Caleb Martin, es un jugador que me gustaría mucho en Sacramento y por eso en este caso he puesto directamente la primera ronda de los Kings, protegida en la lotería de 2026. Sin más protecciones, protegida en la lotería, si no la consiguen se convierte en segundas rondas, no quieres arrastrar picks que debes otra vez, pero yo estaría dispuesto a poner esto sobre la mesa. Creo que PJ Washington sería así de útil para Sacramento hasta el punto en el que eso, pagas un pick más de DeMar DeRozan. Yo lo haría. Dicho esto, eso, vamos a considerar que este es el intercambio que consiguen a Caleb Martin y a PJ Washington y con esto la plantilla pasaría a ser esta. Malik Monk, Zach LaVine, Keegan Murray, PJ Washington de ala pivot y Domantas Sabonis de pivot. A nivel de rebote entre Sabonis, PJ Washington y Keegan Murray este equipo sería muy potente, la verdad. Luego Devin Carter, Keon Ellis, Caleb Martin, Trey Lyles y Jonas Valanciunas. Con esto el equipo tiene todavía 4 espacios libres en la plantilla, tiene muchísima creación o mucha creación en la primera unidad entre Sabonis, LaVine y Monk. Flojea mucho en ese aspecto en la segunda unidad, es algo que tendría que mejorar. A ver también qué aporta Devin Carter y Caleb Martin. Pero me parece más coherente el equipo, aun si lo ideal sería probablemente darle una vuelta también a la situación de Malik Monk. Y creo que aún así hay una cosa interesante que pueden plantearse más. Los Kings ahora mismo podemos decir que están fuera del draft, tienen el pick 42 solo, pero me parece muy interesante la idea de que se metan en este draft, porque tienen muchos espacios libres en la plantilla, tienen a bastantes jugadores que cobran y más con la subida de salario que tendrán Keon Ellis y Keegan Murray, y me parece lógico que intenten eso, aprovechar para sumar jugadores baratos, proyectos de desarrollo que puedan aportar. Y por eso hay un intercambio que me parece muy interesante por ambas partes, que es este, un intercambio entre los Nets y los Kings. Por el intercambio de De'Aaron Fox, uno de los picks que consiguieron los Sacramento Kings es la primera ronda de los Spurs en 2027. Ese pick va a ser malo, lo sabemos. En 2027 los Spurs es muy probable que sean buenos a menos que haya mala suerte con lesiones, ¿no? Y los Brooklyn Nets tienen 4 elecciones en la primera ronda este año. El pick 8, el 19, el 26 y el 27. O el 27 y el 28. No, 26 y 27. Aquí lo que he planteado es un término medio en el que los Nets básicamente se salen un poco de este draft, todavía se quedarían con el pick 8 y el 26, pero consiguen un pick a largo plazo y recuperan valor de esos picks, ¿no? Y por parte de Sacramento convierten un pick que, siendo realistas, muy probablemente vaya a estar en el top del 25 al 30 en 2027 en 2 elecciones ya y sumar talento joven ya. A mí me gusta por ambas partes, no me sorprendería que veamos algo así la noche del draft, la verdad. Y vamos a plantear entonces un par de opciones para esos picks. En la elección 19 hay 3 nombres que me gustan. Este es un rango complicado porque están estos jugadores que pueden salir en el 15, pueden salir en el 24, que pueden estar aquí o no. Y al final plantearé 3, con suerte estaría alguno disponible. El que más me gusta aquí es Nick Clifford y creo que está un poco olvidado últimamente, lo cual puede ser positivo para Sacramento en este pick 19. No se está hablando mucho de él con la ascensión de Cedric Howard, por ejemplo, que me parece un jugadorazo.
Pero Clifford es un novato veterano, ¿no? 23 años de edad, mucha producción universitaria, otro gran reboteador para su posición. Y básicamente un jugador escolta alero 3&D con capacidad de mover un poco el balón también y de repartir algo de juego, que creo que sumaría defensa, sumaría tiro a un equipo que realmente lo necesita y que sería un muy buen jugador en su contrato de novato. Y luego, un par de opciones más, una es Liam McNeely, para mí otro jugador que siento que no se está hablando lo suficiente de él y aunque no tuvo un año excelente en la universidad, va a ser un muy buen triplista, tengo pocas dudas, tiene físico como para ser aceptable en defensa y a mí me parece un jugador muy interesante, que no estoy convencido de que vaya a estar disponible aquí, pero quería tirar su nombre. Y otra opción es Rasheed Fleming, otro jugador que creo que está ganando mucha fuerza y cada vez veo más difícil que esté en este rango, pero quería dar tres opciones. Fleming es un a la pivot 3&D, es cierto que con la llegada de P.J. Washington importa un poco menos, pero nunca te sobran este tipo de jugadores y si lo puedes seleccionar aquí, lo seleccionas y ya está. Es un tío enorme, bueno en defensa, que ha metido sus triples. Pero eso, vamos a considerar que consiga Nick Clifford. Y luego para ese pick 27 voy a mencionar tres nombres. El primero es Joan Beringer. Creo que Beringer va a salir un poco antes de esto. Me sorprendería que va a ser, por ejemplo, del pick de Indiana. Pero estamos hablando de un pivot muy verde, un tío que necesita mucho desarrollo, pero un chaval de 18 años súper atlético que estaba jugando en el CD Vita esta temporada y que va a ser un pick de primera ronda. Alguien va a apostar en su talento a ver si se desarrolla, se mueve bien, es realmente explosivo y puede ser un jugador interesante a largo plazo. Y a mí lo que me gusta de Beringer es que básicamente es una alternativa al Sabonis Balanchunas, ¿no? Este año no, pero a largo plazo es alguien atlético, potente físicamente, que pueda aportar algo diferente y que como proyecto de desarrollo me parece muy interesante. Pero eso, creo que es difícil que vaya a estar aquí. Otra opción es Maxime Renaud. Hay gente que cree que va a escalar al top 20. Yo no lo veo. Para mí este rango, el pick 27, es bastante cercano a su techo. A nivel defensivo tiene sus carencias, pero al final es un tío de 2.16 que, por cierto, no lo ha actualizado, pero sabemos su envergadura que fue el Draft Combine. Pero bueno, es un tío de 2.16 y 22 años de edad que ha sido productivo en la universidad, que por cierto es un tío muy inteligente. Creo que escuché por ahí que estaba, antes de ir a Stanford, estudiaba en el mejor instituto o un instituto para gente brillante en Francia o algo así. Bueno, creo que es un tío rollo de alto coeficiente intelectual, que es interesante también de cara a integrar algún sistema probablemente. Pero bueno, es un tío que es muy alto y mete triples, básicamente. 35% en triples en 5,5 triples intentados esta temporada. Me preocupa a nivel defensivo, me preocupa a nivel de movilidad, a nivel atlético, pero en un pick de finales de primera ronda probar suerte con un tío así creo que es más que interesante. Y luego otra opción muy diferente es la Baron Philon, que creo que puede aportar ese futuro base en este equipo, en ese puesto en el que ahora mismo he dejado a Markel Fultz. Si no está disponible Renor, yo iría con Phylon bastante cómodo, ¿no? Es un tío de 1,93 m, que es una peste en defensa y que no ha tirado bien de 3 en su primer año, es cierto, si no estaría mucho más arriba en sus predicciones de draft, pero al mismo tiempo, eso, defiende, reparte juego, tiene 19 años, tiene buena muñeca, en general ha anotado el 77% de sus tiros libres, es un buen finalizador interior y creo que va a acabar tirando, me parece una opción bastante viable también. Dicho esto, vamos a ir aquí con Nick Clifford y Maxime Renaud y creo que con esto Sacramento tiene esa combinación de una plantilla más coherente, P. Washington de ala pivot con Keegan Murray de alero, que es la posición donde más ha brillado hasta ahora, con Zach LaVine y Malik Monk cerrando ese quinteto titular junto a Sabonis, ganas un poco de profundidad, conservas a Trey Lyles por unos 6 millones más o menos, sumas a Nick Clifford y a Maxime Renaud, todavía tienes un par de espacios en la plantilla, y no solo eso, sino que con un par de espacios en la plantilla, estos Kings todavía podrían utilizar su mid-level completa y podrían subirse el salario a Keon Ellis. Así que eso, vamos a considerar que Ellis al final se está quedando por esa subida salarial de unos 10 millones este año y luego pequeñas subidas. Y aún así pueden utilizar su mid-level para conseguir a alguien. Voy a plantear unos cuantos nombres y con eso ya cerramos el vídeo, que se está alargando bastante y tengo que irme a trabajar. Retomamos el tema de Jake LaRavia, le podrían pagar esos 5,1 millones o podrían utilizar su mid-level para pagarle un poco más. Eso podría ser interesante para atarlo más a largo plazo, tal vez 7 millones por año, 3 años de contrato, opción del equipo en el último año o algo así. Me parece una opción interesante. Y si no, jugadores más veteranos tal vez tengan la opción de ir a por alguien como Yabusele, por ejemplo. Estamos hablando de un jugador que creo que en Filadelfia lo va a tener un poco complicado para quedarse, porque los 76ers van a tener bastantes restricciones salariales con la llegada de ese pick 3 que cobra lo que cobra. Y Yabusele no es un defensor tremendo, pero sí que es un tío fuerte que rebotea, que ha jugado bastante bien a nivel ofensivo, un veterano al final también, que creo que en estos skins se encajaría muy bien, le pueden pagar, pueden incluso plantearse dejar ir a
Trey Lyles en este caso y priorizar más a Yabusele. PJ Washington más Yabusele es una dupla que me parece realmente interesante. Y un tercer nombre que es un poco híbrido de ala pivot y pivot es Chris Boucher. Creo que Boucher también es una opción interesante que por unos 7 o 8 millones y un par de años podrías conseguir, a menos que Masai Ujiri le vuelva a pagar demasiado, que es algo que le encanta hacer con Boucher. Pero eso, un tío que mete triples, no a un nivel tremendo, pero sí que es capaz de tirar, es atlético. Con los años ha perdido algo de movilidad, eso es cierto, pero creo que sigue siendo útil en una segunda unidad como jugador que te aporta algo de tiro y algo de tamaño. Y eso, son pequeños refuerzos por la mid-level. Desgraciadamente, por mucho que tengas la mid-level completa, primero, no creo que sea súper interesante para este equipo sacrificar esa mid-level completa a largo plazo, básicamente porque dentro de un año llega el contrato de Keegan Murray, el contrato de Keon Ellis sigue aumentando y el equipo va a ser caro hasta un punto bastante insostenible, sobre todo con la llegada de PJ Washington, que no he hablado de esto cuando hablé del intercambio por él, pero le queda un año de contrato, no podrían firmar una extensión inmediatamente, tendrían que esperar 6 meses, pero eventualmente tendrían que ofrecerle una extensión y PJ Washington pasará a cobrar más de 20 millones por año. Y ahí a nivel económico, un equipo que no paga el impuesto de lujo, no es muy sostenible pagarle la mid-level completa a alguien y tampoco hay nadie tan interesante, ¿no? Por eso he hecho este planteamiento más en un término medio, ¿no? Pero ya está, con esto hemos acabado por hoy, perdón. Os recuerdo el equipo más que nada, sin llegar a esos fichajes de agencia libre. Estaríamos hablando de una plantilla con Monk, Lavin, Murray, P, Washington, Sabonis, Devin Carter, Keon Ellis, Caleb Martin, Trey Lyles, Jonas Valanciunas, Markel Fultz, Nick Clifford y Maxime Rino. A este equipo le falta, en mi opinión, anotación en la segunda unidad, tal vez, pero eso es algo que no creo que sea tan difícil conseguir. Siempre puedes mover a Malik Monk a esa segunda unidad. Valanciunas sí que aporta algo ahí. Y eso, con la mid-level, pues un Yabusele, un Chris Boucher, incluso tal vez intentar plantearse algo como ir a por el último año de Jordan Clarkson, si necesitan algo así. Con Utah no creo que sea muy complicado mover un Caleb Martin por él o algo en esa línea. Y nada, con esto hemos acabado. Simplemente, como siempre, quiero responder una pregunta, pero antes quiero hacer una cosa que llevo un tiempo sin hacer y que no está bien. Quiero darle las gracias a los miembros del canal y más en un día como hoy, o bueno, después del de ayer, con esos comentarios que fueron increíbles por parte de todos. Muchas gracias a todos de verdad. Pero eso, muchas gracias a todos esos miembros del canal que al final, joder, vuestro apoyo día a día se agradece un montón y de verdad que no estaría aquí sin vosotros. Y por acabar vamos a responder una preguntilla y ya cerramos, que este vídeo como siempre se me está alargando, ya sabéis que me enrollo como una persiana. Esta pregunta es de Antonio Díaz, al que respondo unas cuantas, que por cierto es miembro del canal, muchas gracias Antonio. Y lo que dice es una pregunta, Enis. Si Indiana y OKC llegan a las finales, siendo probablemente los equipos que usan la rotación más amplia, de momento van 1-1, o sea, han ganado un partido los dos equipos, quiero decir. Siendo probablemente los equipos que usan una rotación más amplia, cuando todo el mundo la reduce en playoffs, no debería de hacer plantearse muchas cosas a los equipos. Yo creo firmemente que el que llega más entero sube mucho sus opciones de ganar. Estoy de acuerdo en que al final la profundidad pesa más probablemente que el talento bruto en ocasiones. El problema es que cuando un equipo acumula jugadores de muy alto calibre, a esos jugadores hay que pagarles, y cuando le pagas a esos jugadores la profundidad poco a poco se ve mermada, ¿no? Aún así, un movimiento como el que hizo New York de sumar a 2 jugadores potentes, aun con las frustraciones que tenían con Randle, para intercambiar por uno más potente como es Karl Anthony Towns, es cierto que a largo plazo puede ser menos sostenible, a corto plazo les está yendo muy bien. Yo no creo que haya una fórmula secreta perfecta para construir un equipo. Sí que es cierto que estoy totalmente de acuerdo contigo en que la profundidad pesa más que el talento puro, sobre todo en runs largos de playoffs, porque las probabilidades de que todos tus jugadores se mantengan sanos durante unos playoffs largos, cuando tienes pocos jugadores y les cargas con muchos minutos, son menores. Pero dicho esto, los Knicks pueden ganar un anillo, así que quién sabe, ¿no? Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.